La paz de Cristo, hermanos. Hoy reanudamos el tiempo ordinario. Hemos pasado por el tiempo de Cuaresma, por el tiempo de Pascua, que ha culminado con la fiesta de Pentecostés. Y el día inmediatamente de Pentecostés hemos celebrado la memoria de María, Madre de la Iglesia. Pues María, esta Madre nuestra que Cristo nos la ha otorgado desde el Calvario sobre la cruz, nos la ha entregado a nosotros y a nosotros nos ha entregado a ella. Pues esta madre ha orado con los discípulos, con y por ellos, pidiendo el don del Espíritu Santo. Esta mujer que había sido llenada del Espíritu Santo, llena de gracia. Bien, María nos seguía acompañando durante este tiempo ordinario, durante todo nuestro peregrinar sobre esta tierra. Y nos invita todo este tiempo y esta fiesta tan cercana ya de Pentecostés que hemos celebrado el domingo, pues nos invita a vivir nuestra vida pidiendo el Espíritu Santo, deseando que habite dentro de nosotros y que seamos dóciles a sus movimientos, a sus llamadas, a sus inspiraciones. Y para nutrirnos de sus inspiraciones, nutrirnos también de la vida, del don de Él mismo, pues el Señor a nosotros constantemente nos quiere regalar la palabra. Sus palabras son espíritu y vida. Sus palabras comunican la gracia de su espíritu y los sacramentos también. Y bien, hoy la Iglesia nos pone en la primera lectura el milagro que realiza Elías con la viuda de Sarepta. Elías está escapando de los enemigos de Yahvé, de quienes le buscan para hacer su vida añicos, porque él es celoso de Dios y entra en una fase parecida al éxodo, al desierto, donde tiene que ser alimentado por Dios, donde no tiene las cosas así, digamos, humanamente seguras. Su seguridad es Dios. Y Dios en este tiempo de desierto, cuando ya se seca el torrente en el que estaba cerca, próximo, lo envía a esta viuda de Sarepta. Y esta mujer no tenía nada, había cesado de llover, solamente tenía poco de harina, un poco de aceite, pero este hombre le dice a esta mujer: aliméntame, dame a mí primero de comer, dame a mí de beber, y luego tú y tu hijo comerán. Y no se acabará la harina ni el aceite hasta que el Señor vuelva a conceder la lluvia. Y esta mujer da un salto increíble de fe. Se fía de la palabra profética, del profeta que Dios le ha enviado, y se niega a sí misma, se niega a sus hijos, al fruto de sus entrañas, y obedece a la palabra que recibe. Y milagro, sucede tal y como se le había dicho. Este evento, este milagro, que nos puede decir a nosotros muchísimas cosas. Primero, la hospitalidad, la acogida del Evangelio. Acoger el Evangelio. Jesucristo pone como modelo de acogida a esta mujer. Si vemos el Evangelio de Lucas, aparece esta mujer como ejemplo de esto, de acoger el Evangelio, más allá de su lógica, de los proyectos, de los planes que esta mujer tenía. Esta mujer se fía de la palabra que recibe, se fía del profeta. Entonces no podíamos preguntar, ¿nos fiamos también nosotros de la palabra que recibimos? ¿Nos fiamos de los profetas que Dios nos manda? Quizá de un catequista, de un hermano mayor en la fe que nos da una palabra de conversión. ¿Obedecemos nosotros? Y ¿qué más? Esta primera lectura puede decir muchas cosas. Primero, otra cosa también que dice es la providencia de Dios, que Yahvé provee. Yahvé provee que quien busca el reino de Dios y su justicia, todos los bienes se les dan por añadidura. Yahvé provee realmente en medio de las dificultades, en medio del desierto. Dios es Padre, Dios provee. Esta mujer también nos recuerda lo que Cristo dice sobre
aquellos que son enviados a anunciar la palabra de Dios. Si alguien recibe a alguien por ser profeta, recibe recompensa de profeta. Si alguien recibe a alguien, a algún enviado, algún profeta en nombre de Jesucristo, porque es un enviado de Cristo, y lo acoge a él, acoge su palabra, por un vaso de agua que le brinde fresca por ser de Cristo, no se quedará sin su recompensa. Y eso sucedió con esta mujer. Otra cosa es también la generosidad. Lo poco nuestro puesto al servicio del otro por amor a Dios es multiplicado, como sucedió también en la multiplicación de los panes. Este es un evento que va preanunciando esto que Cristo hizo con la multiplicación de los panes, de 2 panes allí y de 5 peces de poco, dio de comer a multitudes, de lo poco que se dio, lo poco que nosotros también podemos dar, nuestra vida, nuestro tiempo. Dios esto lo multiplica. La generosidad, pasar de nosotros, de vivir para nosotros, para donarnos. Esto el Señor lo bendice. Hay también un significado espiritual que dan algunos padres sobre esta harina y sobre este aceite. Este pan que se forma significa la palabra de Dios. Esta mujer en medio del desierto se alimenta de la palabra de Dios. En medio de dificultad sobrevive ella y su hijo. Vive estable sobre la roca porque se alimenta de la palabra de Dios. De lo que se alimentó el pueblo de Israel mientras estaba en el Éxodo. Allí aprendió que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Israel ha tenido que aprender esto, a fiarse de Dios en medio de la precariedad. Ver que Dios es Señor, que Dios provee realmente, que los eventos que Dios permite son para su bien. Y algo parecido está significando también este evento de la viuda de Sarepta. Este pan, esta harina, símbolo de la palabra de Dios que alimenta al hombre durante su vida, durante su peregrinar. Y este aceite que simboliza también el Espíritu Santo, que es aquel que le da el sazón a la palabra. El poder alimentarnos, aprovecharla verdaderamente, la palabra, con el Espíritu Santo, y que anima la vida del cristiano. Esto dicen algunos padres en relación a la harina y el aceite. Ahora, hoy la Iglesia nos regala también otra palabra que es el Evangelio de San Mateo sobre la luz y la sal. Escuchémosla. Del Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del seremín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto de ser sal y de ser luz, antes que todo, estas propiedades pertenecen a Jesucristo. Este servicio de salar el mundo, de iluminar el mundo, pertenecen a Dios, pertenecen a Cristo. Y los cristianos que son salados, iluminados por Jesucristo, son a la vez sazón para el mundo. Cristo sazona a los cristianos, sazona a la iglesia, para que la iglesia sazone el mundo. ¿Qué es esto de ser sal, de ser luz? Esto de ser, digamos una palabra así, sazón. Este servicio, porque esto de ser sal y luz es un servicio para el mundo. Bien, Cristo, si tenemos presente a otros evangelios, nos dice que el tener sal, el ser salados, tiene que ver con
la capacidad de sufrir. Cristo dice que todos serán salados con fuego. Este fuego es el sufrimiento de las pruebas, los acontecimientos de la vida que van dándole sazón al ser humano. Sin los sufrimientos el hombre no puede madurar. El hombre no es verdaderamente hombre, no tiene una espina dorsal, si no pasa por el sufrimiento, permanece un infantil toda la vida. Y para amar se necesita capacidad de sufrimiento. Quien no tiene capacidad de sufrimiento no puede amar a nadie, no puede donarse, no puede comprender, tener empatía con el otro. Y bien, los sufrimientos son las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, tienen también este sentido de purificar al hombre, de, si queremos decirlo en términos puramente humanos, de hacerlo madurar. Esto de tener sal, en relación a esto de tener capacidad de sufrimiento, es lo que lleva al hombre a poder tener misericordia también con el otro. Es decir, que de frente a los males que se reciben, no responder inmediatamente con el mismo odio. Dice Jesucristo, tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. ¿Cómo puede tener el hombre paz con el otro? ¿Qué es esto de la paz cristiana? Esta paz que vence al mundo. Es esta capacidad que Cristo mismo ha demostrado sobre la cruz y que da a sus discípulos, que es el de poder beberse el veneno del otro. El no responder al mal con el mal, sino con el bien. Y esto solamente Dios lo puede hacer. Cristo sobre la cruz se ha bebido nuestro mal y ha respondido con bendición. Ha dicho, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se ha bebido nuestro veneno. Y en el cristiano que tiene sal dentro de sí puede estar en paz con el otro, con su enemigo, con su mujer, con su esposa, con sus hijos, porque de frente al mal que puede sufrir de parte de ellos, en vez de responder con el mal, se los traga. Se traga el veneno de la esposa, de la vecina, del jefe, del trabajo, y puede responder con amor. Esto es lo de tener sal. Tener sal lo pone también en relación a no dar escándalo. Es decir, que aquel que tiene la capacidad de sufrir, es decir, de poder cortar con aquello que lo lleva al pecado. Cortar con, Cristo lo pone en relación al ojo, a la mano, pero esto no es un sentido literal de cortarse los miembros, no, de imputarse, no, sino de aquellas cosas, aquellos elementos que nos pueden a nosotros ser ocasión de pecado. Por ejemplo, una cosa muy banal, si yo tengo la debilidad de caer, por ejemplo, con una mujer diferente, o sea, que no es mi esposa, pues entonces cortar con aquello que me puede llevar a caer con esta mujer, quizá a quitarla de mi lista de contactos, si es el Facebook que lo veo como una ocasión de tropiezo, pues cortar con eso. A esto se refiere. Otra cosa que dice de capacidad de sufrir es el poder poner a Cristo por encima de los afectos familiares, de la esposa, de los hijos, del qué dirán de mí, de qué pensarán de mí. Poner a Cristo por encima de eso. Para hacer esto se necesita capacidad de sufrimiento. Poder sufrir por la crítica de los demás, de la murmuración que quizá puede generar en los demás. O el poder poner a Cristo por encima de nuestros proyectos, de nuestras ideas. A esto se refiere también la eficacia de la sal. O también, en relación a esto de el tener paz con los demás, es la capacidad también de no
ir murmurando o entrando en discusiones. Dice San Pablo que trabajemos por nuestra salvación sin murmurar, sin discusiones, para ser hijos de Dios irreprensibles, irreprochables. Es decir, haciendo brillar la luz de Dios en este mundo. Hay otra cosa que dice San Pablo en relación a esto de la sal. Dice que nuestras conversaciones estén saladas, estén sazonadas con la sal. Y esto lo dice en un contexto de espíritu apostólico, de anuncio del Evangelio. Es decir, que el cristiano que lleva la sal de Cristo dentro de sí aprovecha cualquier oportunidad que se le brinde para consolar a los demás, para darles una palabra de Jesucristo, consolación, puede ser que en algún momento denuncia, llamada a la conversión, hablar de Jesucristo. Esto es tener sal, esta capacidad incluso de poderse morder la lengua, esta capacidad de sufrimiento incluso, de poderse morder la lengua y no decir cosas que no sean edificantes. Ahora, dicho todo esto, si nos vemos probablemente veremos que de frente a todas estas cosas, esta capacidad de tener, de sufrir, de poder donarse, así como Cristo lo pone en relación a la sal, probablemente todos nosotros somos mancantes, somos faltantes. El primero soy yo. ¿Y ahora qué significa esto? ¿Que no vamos a desmoralizar? Pues no, sino que realmente si tú puedes ver tus faltas, esto ya es una gracia de Dios. Porque en esto también entra el ser salados nosotros, el ser iluminados nosotros. Porque esto que dice Jesucristo, ustedes son la sal, la luz del mundo, no es una exigencia moralística que Cristo hace a sus discípulos, sino que es una gracia que Dios quiere otorgarnos a nosotros. Primero Él salándonos a nosotros, iluminándonos. ¿Y cómo Cristo sala e ilumina al mundo? Donándose por ti y por mí. Es decir, que ¿cómo se manifiesta la luz de Cristo a tu vida, a mi vida, pecador? Pues que Cristo te ama tal y cual eres. El hecho de que seas pecador, de que te ves tus debilidades, puede ser algo que te sirva incluso para acercarte más a Dios. Porque viendo eso, viendo que tú siendo una persona débil, Dios a ti te ama, pues entonces cae toda pretensión quizás de perfección, de autoperfección y de exigencia a los demás. Porque sobre todo esto de ser sal y de ser luz para los demás se podría resumir con una palabra: misericordia. Y nadie puede usar misericordia con el otro, hacer este servicio de amor al otro cuando el otro es pecador, si no ha experimentado la misericordia de Dios. Y el hecho de que tú seas pecador, de que yo sea pecador, y que Dios así nos ame, que Cristo se entregue completamente, que nos permita celebrar la Pascua, que tenga un deseo inmenso de darnos su Espíritu Santo, siendo tú quien eres, es signo de que Dios te ama independientemente de tus obras. Cristo te ama verdaderamente. Esto de ser luz, Cristo dice: yo soy la luz del mundo, dice en el Evangelio de Juan. Y dice esto inmediatamente después de el evento del encuentro con la mujer adúltera que había sido encontrada en flagrante adulterio. Y Cristo le dice a esta mujer: yo no te juzgo, vete y no peques más. O sea, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Le pregunta a esta mujer: ¿dónde están tus acusadores? No están, Señor, yo tampoco te acuso. Y luego esto Cristo declara solemnemente: yo soy la luz del mundo.
La luz del mundo, la luz de Dios se manifiesta en esto, en el amor profundo al hombre, el amor al pecador. Y Cristo quiere que tú y yo también seamos esto, luz, sal en este mundo. Es decir, portadores de este mismo amor, de esta misericordia de Él. Y aquí viene en ayuda entonces la primera lectura a nosotros. ¿Cómo tú y yo podemos ser luz y sal en este mundo si no somos salados, si no somos iluminados por Jesucristo? Pues entonces ahí viene Cristo con su palabra a ayudarnos. Esta harina de la que hablábamos de la primera lectura, este aceite que es el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor constantemente, todos los días, de poder nutrirnos de su palabra. Y si tenemos una iniciación cristiana, un camino que nos ayude en la fe, no lo abandonemos. Nutrámonos de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la vida comunitaria entre los hermanos. Y esto va a ir gradualmente sanando nuestra vida, la palabra de Dios, los sacramentos. Bien, hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros esta gracia de poder ser salados y ser propagadores de esta sal, de esta misericordia del Señor a este mundo. Alabado sea Jesucristo.